Ve que estuvo leyendo y buscando las cosas que se dijeron en el momento de la entrega del vagón y hizo una síntesis muy interesante. Muchas gracias, Daniel. Un viejo amigo desde hace muchos años, desde que colaboramos con los primeros encuentros, festivales internacionales de poesía, ¿verdad? Claro. Ahí cuando nos conocimos. Yo soy un poquito ya belenita porque me vengo los fines de semana para Belén. Aquí viven mis hermanas. Y aquí hay una presente, María Cecilia. Tengo tres más, somos 5. Y las 4 viven aquí en Belén. Se hicieron ahí unas casas en un terreno común. Yo me quedé del otro lado, me quedé en Curridabat, porque de aquel lado están todos mis hijos. Y además tengo muchas actividades, ¿verdad?, culturales y todo. Entonces me quedé allá en Curridabat. Pero vengo a visitarlos a mí a menudo. O sea que ya conozco Belén bastante, los rinconcitos, donde se compra mejor y todo eso. ¿Para qué sirve la poesía? Vamos a ver. Octavio Paz dijo que el gran pecado de la sociedad de consumo era haber dejado por fuera la poesía. Ustedes ven que se publican muchas obras que no son poesía, novelas, cuentos, porque las editoriales ganan más dinero con ellas que con la poesía. Y alguna gente se atrevió a decir que la poesía murió o ha muerto. Lo mismo que dijeron en el siglo XIX con Dios, ¿verdad?, que se había muerto. Y en realidad son esos grandes muertos que siguen vivos. La poesía resurge todo el tiempo de sus cenizas. A la juventud le encanta la poesía. Yo he tenido talleres literarios en estudios generales, bueno, en el Círculo de Poetas mucho tiempo, después en estudios generales donde trabajé muchos años, y se me llenaban los talleres literarios, llegaban los muchachos a decirme, profesor, admítame, es que ya no me dan matrícula porque ya está lleno el curso. Y yo cuando podía los admitía, porque uno o dos más pues no pasaba nada. Pero para que ustedes vean cómo eran muchachos que escriben poesía, y por eso querían matricularse en el taller de poesía. O sea, ¿por qué escribimos poesía, para empezar? Escribimos poesía porque somos seres comunicativos y además queremos expresar nuestros sentimientos, nuestras esperanzas, nuestras iras, nuestras alegrías, nuestros temores, y una de las formas mejores de hacerlo es escribiendo poesía. En la poesía es el mismo autor el que habla, generalmente. No pasa como en la novela, que en la novela uno pone a hablar a los personajes, y hay personajes que están reflejando al autor, pero hay otros que son reflejos de otras personas que ellos han conocido. En el caso de la poesía es difícil que no sea el yo lírico el que está hablando. Generalmente son los poemas más sentidos los que tienen ese yo lírico, y lo expresan para los lectores, y los lectores se identifican de alguna manera con esas emociones y con esos sentimientos que tienen, que representa el autor. Entonces, definitivamente, la poesía tiene como dos alas. Una es la comunicación y otra la expresión. La expresión de sí mismo y la comunicación. Generalmente van en sentido inverso. Si el poeta se pone demasiado personal y solo piensa en expresarse, en sacar todo aquello que tiene adentro, puede ser un poquito difícil de entender para los lectores. Entonces tiene que conceder un poco a la comunicabilidad. O sea, cuando uno escribe, uno tiene que estar pendiente de que sí, está expresando lo que quiere, pero tiene que decirlo de tal manera que le llegue al lector. Y eso se complementan entonces, la comunicación con la expresividad. Y son como las dos alas del poema. Hay otras funciones que tiene la poesía. Por ejemplo, la poesía puede ser de denuncia de un problema, puede ser catártica, ayudar a aliviar un dolor, un sufrimiento, y otras funciones que no vamos a enumerar aquí, pues, están como 6 o 8 funciones, pero lo importante es que es comunicabilidad y expresividad.
Nosotros hemos hecho talleres en zonas marginales, en cárceles, en universidades, en colegios, y hemos notado que la poesía también tiene una función educativa muy importante, porque los muchachos que entran a talleres literarios y desarrollan su potencial poético escribiendo y leyendo, porque no se puede escribir si uno no lee poesía, no solo aprenden más, se educan más, desarrollan mejor su intelecto, sino su sensibilidad. Y además, la autoestima les crece, porque ellos tienen que leer sus poemas en el grupo los analiza y les dice las ventajas y las desventajas de cada uno, pero ahí alguien que los escuche, alguien que los aconseje, y los muchachos crecen en su autoestima, se sienten bien. Eso lo hemos visto hasta con los prisioneros. Ustedes saben que muchos delinquen en gran medida porque tienen una pésima, baja autoestima, y entonces se vuelven destructivos. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones sociológicas y familiares, ¿verdad? Generalmente casi todos la gente que delinque, los delincuentes, digamos, se han hecho estudios de que tienen una autoestima por el suelo, ¿verdad? No solo porque ya están en la cárcel, sino desde antes. Entonces, la poesía es uno de los ejercicios mejores para afinar el alma humana y para aumentar la autoestima y el aprecio de sí mismo, porque sirve además de explorador en el alma. Yo me acuerdo que yo a veces he hecho poemas de temas que no me había confesado ni a mí misma, que estaban ahí, vibrando adentro, como cuando mis hijos se fueron todos ya del hogar materno o paterno, ya eran treintones, pero yo no quería que se fueran, pero me parecía muy egoísta manifestárselo o manifestármelo a mí misma. Yo dije, no, qué dicha, que ya uno tiene trabajo, el otro tiene novia, el otro se va a casar, el otro ya se casó. En un año se me fueron los cuatro, porque son 5, pero ya la primera ya se había ido. Y entonces escribí un poema que se llama Ráfaga, que no lo tengo aquí, por cierto, que es de otro libro, pero en ese poema yo me di cuenta de la congoja y el dolor que yo tenía, porque yo no me lo había querido confesar ni a mí misma, pero en el poema salió. Y a veces salen cosas así en mis poemas, ¿verdad? O sea, que sirve también para, no solo de catarsis, sino de exploración en el ser humano, en el alma humana. Bueno, yo tengo 14 libros publicados. Este es mi 15º libro que todavía no sale. Sale ahorita, está ya en prensa, en la UNED. Se llama Trampas al Tiempo. Y como es el último, y uno siempre quiere mucho el último libro, que es como el que más lo refleja en ese momento. Recuerden algo importante, y ustedes lo saben porque aquí hay muchos que escriben poesía, probablemente. El poeta va mejorando, va evolucionando como poeta, si sigue escribiendo y sigue dedicándose a eso. No solo porque mejora su oficio, sino porque madura. Y conforme uno madura, va aprendiendo más cosas y se vuelve más sabio. Entonces, hay una relación entre maduración y evolución de la poesía. No es que sea mejor ni peor la poesía que se escribe en la madurez, es que es más sabia, más madura, más reposada. Este libro yo creo que, como es mi último libro, el más reciente, lo escrito en los últimos 7 años, o sea que hay poemas de los últimos 7 años, entonces yo lo siento como más cercano a mí en este momento, ¿verdad? Claro, el primer tomo de las obras completas que acaba de publicar la UNED saca mis 6 primeros libros, y ahora que yo vuelvo a ellos, digo, mira, yo escribí así, qué lindo, ¿verdad? O sea, qué bien, ¿verdad? Pero ya no escribo así, escribo de otra manera. ¿Por qué? No sé, uno va evolucionando, va cambiando. Probablemente porque ahora le doy un poquito más de prioridad a la comunicabilidad. Entonces voy a leerles algunos poemas aquí y luego vamos a hacer un espacio como para comentar, ¿verdad? Y preguntas, cosas así.